Shakira está teniendo un 2026 maravilloso y esta vez vuelve a convertirse en la voz oficial del Mundial 2026 con la canción Die Die. Vamos a ver qué tal suena la canción completa. Ya lo sabes, si te gustan las Tecnoreacciones, si quieres ver más Shakira en el canal, es importante que te suscribas y que le des muchos likes a este vídeo para que YouTube lo muestre a muchas más personas. Bueno chicos, muchas opiniones en torno a Die Die. Hay gente que le ha encantado y hay gente que dice que se quedó muy floja para una canción de mundial, y vamos a ver qué es lo que ha pasado en esta ocasión. Vamos allá, poquito a poquito, Esta combinación de vocales oe oe es una cosa muy futbolera, es un coro que se presta perfectamente a que la gente lo pueda cantar. Empieza muy suave, con muy poquita instrumentación allí. Se escucha esa clave tun 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 ta ta tun 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 ta ta tun tun tun, y creo que este tun 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 se estará repitiendo durante toda la canción porque lo que busca Shakira evidentemente es el ritmo, ¿no? La verdad es que no conozco a Burna Boy, es la primera vez que lo estoy escuchando con todos vosotros, pero oye, las armonías quedan muy chulas, de momento muy poca instrumentación, por lo menos para el comienzo. Me gusta este corte con ese bajo allí, boom. Dale, dale. Evidentemente esto es lo que más va a llamar la atención de la canción. De hecho, he leído comentarios donde decían que les hubiera gustado que esto lo hubieran repetido más veces. Creo que esto es lo que más se va a repetir porque es el coro. Evidentemente Shakira sabe hacer coros muy pegadizos. Pues está en varios idiomas, es como dale, venga, vamos, es lo que está diciendo Shakira en diferentes idiomas y es una buena idea, es como seguir uniendo países, de eso se trata el mundial. Me gusta este ritmo, evidentemente me gusta. Por supuesto, chicos, el ritmo es lo que importa de esta canción. Se ha quejado muchísima gente, he leído comentarios porque la canción musicalmente pues es bastante sencilla. Es tan sencilla que se reduce a 4 tonalidades. Es la realidad. Y por supuesto, muchos esperaban más de esta canción. El coro llamó mucho la atención y hay mucha gente que al escuchar la canción completa pues se desinfló un poquito, ¿no? Yo todavía no escuché la canción completa, así que no sé qué decirles, pero sí es cierto que lo que vengo escuchando de canción estos pocos segundos se ha repetido constantemente en 4 tonalidades, que ahora la vamos a ver, ¿eh? Voy a seguir escuchando. El ritmo está chulo, esta sensación de ritmos afrolatinos están muy chulos y últimamente Shakira está haciendo muchísimo, pero a ver, que no es la primera vez que Shakira hace este tipo de ritmos, ¿no? Está habituada a hacer este tipo de música. Me gusta la voz del chico, que es la primera vez que lo estoy escuchando porque tiene este tinte rasgadito de la voz. Me gusta el bajo, está continuamente marcando la misma tonalidad que les diría yo no soy música, así que si estoy confundida me lo hacen saber, pero está debatiéndose constantemente y está repitiendo en secuencia. Es un la bemol, la, si, la bemol, la, si, la. Y por eso musicalmente no podemos decir que se trata de una mega pieza, pero es una canción ritmosa y utiliza las voces a modo de percusión. Creo que el punto de Shakira y los productores de esta canción pues es hacer algo pues más actual, más refrescante, más ritmoso y más pegadizo. Me gusta porque el cantante canta bien, han elegido una buena voz, es una voz bastante liviana a pesar de que es rasgada y sí tiene tendencia melismática. Otra cosa bonita, están cantando los dos a la altura del habla, no hay ningún tipo de esfuerzo vocal aquí. La melodía que van cantando ellos, si te fijas, sí que va cambiando y sí que van haciendo diferentes melodías, pero la base continúa siendo la misma.
va subiendo un poquito y a ver qué pasa aquí. El mensaje, por supuesto, el mensaje es de unión, el mensaje es de fuerza, de enaltecer el lugar de donde has venido, ¿no? Se necesitaba como un break. Todas las canciones tienen ese puente donde tiene que cambiar, tiene que romper la monotonía, romper lo que estaba haciendo. Si bien la base sigue siendo la misma y sus 4 tonalidades siguen siendo las mismas, pero ha cambiado a nivel rítmico para hacer estos parones aquí y para que la gente pueda cantar este coro, y supongo que ya vendrá el coro principal, ¿no? Me gusta que vaya también metiendo un poquito de español a la canción. Oye, ya hacía falta, ¿eh? Me gusta, van haciendo los dos, una frase cada uno, chulo, pero si te das cuenta, sí va cambiando la línea melódica, sí van cambiando lo que van diciendo ellos. Me gusta cómo van increciendo las voces, esa voz rasgada del chico yendo más arriba. Supongo que al estar hablando de más alto, de higher, también va a ir subiendo en intensidad la canción. Tiene que ir como en concordancia con lo que van diciendo. Ah, ¿ves? Te mueves, no lo puedes evitar. Es ritmosita y es rica, es un sabor afrolatino rico. Y eso, por supuesto, te hace bailar. Muchas personas dicen no es una canción para el mundial. Por supuesto, son gente de mi generación. Evidentemente, chicos, somos de otra guardia, somos de otra quinta. La industria musical ha evolucionado de una manera que de repente a nosotros nos cuesta aceptar, nos cuesta ver. Las generaciones posteriores están habituados a este cambio de la industria musical. En el caso nuestro, que venimos de la generación de los 80, era otro tipo de música, era otro tipo de composiciones con instrumentos reales, no había toda la tecnología que hay ahora, era diferente como se hacía la música antes, ¿no? Y ahora es mucho más la vibra, es mucho más el ritmo, es mucho más visual, con baile, son diferentes épocas y es diferente lo que se persigue, ¿no? Es diferente lo que se busca en un artista. ¿Ves aquí, por ejemplo, continúan las mismas tonalidades? Esta tonalidad que yo les digo, chicos, este patrón se puede repetir durante el segundo 0 hasta el final de la canción. Es continuamente así. Lo que cambia es todas las capas que están por arriba, pero la base fundamental siempre es la misma. Vuelve otra vez la intensidad de los instrumentos. Tiene una voz muy particular el chico. Y además tiene unos graves muy buenos. Es decir, que tiene un rango vocal bastante extenso este chico. Extraño mucho Dai Dai. Yo veo mucha melodía cantada de mucha letra y veo poco Dai Dai. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Todo esto es mucho cantado, hay mucho cantado y mucha letra. No sé si cambiarán la versión que vayan a hacer el 19 de julio, un poco más de Dai Dai, o lo van a hacer exactamente así, ¿no? Es como que el Dai Dai es lo enérgico de la canción, lo que va a hacer saltar a la gente. Fíjate que en este caso, en esta canción, no hace demasiado flip Shakira, ni tampoco hace tanto twang. Está cantando, la verdad es que con una colocación bastante suelta, no está apretada, no está haciendo engolamiento como generalmente la sueles escuchar. Está muy suave cantando aquí ella. Esta parte también se presta a cantarla porque es sencilla. Y obviamente esto también porque está en español y está fácil. Esta parte es la que la gente le gusta más. Dai, dai, chico. ¿Ves aquí? ¿Ves? Para la gente aplaudir. Esto está guay. Dale, Ale. Y ya. ¡Oh! Lo que yo quería era el vídeo. Me desilusioné un poco porque yo pensé que el vídeo de la canción salía el 14 o el 15. Cuando me levanto y no veo que no hay vídeo, dije, no me lo puedo creer, no me lo puedo... Lo mismo me pasó con Shakira y Anita con Choca Choca. Yo esperaba ver el vídeo de entrada
y al final, bueno, pues no pudo ser. Antes la gente sacaba directamente el vídeo oficial, pero ahora todo ha cambiado y están sacando el vídeo lyrics, así, el vídeo con letra o no sé qué, pero no están saliendo los vídeos de entrada, ¿no? Y es como que a mí como usuaria me hace perder el interés. A mí me gusta ver de entrada el vídeo ya con las artistas o la artista en cuestión, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes esta nueva moda que se ha hecho de sacar de repente las canciones sin el vídeo? Obviamente hacer una producción de un vídeo sale mucho más dinero que de repente poner la canción ahí y ya está, ¿no? Claro que sí, eso también se comprende. Bueno, chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes? Die. ¿Están desilusionados con la canción o por lo contrario, les ha gustado mucho? Me lo dejan aquí en los comentarios que los estaré leyendo. ¡Mua!